Vale, chicos, bienvenidos a esta super clase de español en la que vamos a ver las bases de la gramática española. Las bases para que puedas seguir progresando en tu español. Si eres un principiante, estas bases te van a servir para aprender español correctamente desde el principio. Y si eres de nivel intermedio o avanzado en español, eres fluido, pero sigues cometiendo errores y no sientes progreso, y por lo tanto estás perdiendo tu motivación, esta clase te va a servir para entender las bases, los principales pilares de la estructura gramatical española. Y esto te va a ayudar a ganar fluidez. No todo es hablar, no todo es pronunciación. Si no entiendes la gramática en español, no puedes ser fluido y siempre vas a tener dudas, vas a tener miedo de hablar, de seguir, porque tú sabes que cometes errores, pero no entiendes cómo solucionarlos. Pues en esta clase te voy a dar una vista general para que puedas seguir aprendiendo y seguir progresando en español si eres de nivel intermedio o avanzado. Así que quédate, va a ser una clase muy corta en la que vamos a aprender mucho. Esto es igual que un árbol. Si tú plantas una semilla y las raíces de la semilla no crecen bien, tu árbol se puede tumbar. Tú puedes perder la motivación. ¿Okay? Tú necesitas ver ese progreso para seguir motivándote. O si tú construyes una casa y esa casa no tiene pilares fuertes, esa casa no va a ser una casa bonita. Igual con tu español, tú no vas a tener un español bonito si no aprendes la gramática básica. Entonces, vamos a empezar. ¿Estás preparado? ¡Vámonos! ¡Boom! Entonces, tenemos en español tres modos diferentes de hablar. ¿De acuerdo? Vamos a ver cuáles son esos tres modos. ¿Okay? Tenemos el modo indicativo para expresar hechos reales. Por ejemplo, si tocas el fuego, te quemas. Estoy hablando en indicativo porque si toco el fuego, me quemo. Es un hecho real. Son hechos reales. Luego tenemos otro modo de hablar, otra forma de hablar que es en subjuntivo. Subjuntivo, para expresar situaciones ficticias o probables. Y luego tenemos el imperativo, otra forma de hablar diferente, otro modo de hablar, para expresar órdenes, para decir a la gente qué hacer, qué no hacer. Eso es imperativo. Entonces, el subjuntivo es uno de los más complicados, por así decirlo, porque tiene muchos usos diferentes. Tú puedes expresar deseos, probabilidad, valoraciones, negaciones. Puedes pedir favores, rogar y expresar sentimientos, ¿ok? Entonces esto es súper importante, aprender bien el subjuntivo y sus usos. Aprende los usos del subjuntivo. Pero si eres un principiante, tú debes empezar con el indicativo. El indicativo. Aprende muy bien a hablar de cosas reales en indicativo. En presente, en pasado y en futuro. Los tiempos verbales. ¿Qué es esto? ¿Qué es un tiempo verbal? Un tiempo verbal es cuando tú hablas en presente, en pasado o en futuro. Así de simple. No hay más. Presente, pasado o futuro son los tiempos verbales. En indicativo tenemos presente, pasado y futuro. En subjuntivo solo usamos el presente y el pasado, aunque podemos hablar del futuro con tiempos pasados y situaciones ficticias. ¿Qué pasaría si fuera multimillonario? ¿Qué pasaría si pudiera comprar un Lamborghini? Por ejemplo, es algo ficticio. En el futuro, algo probable. Y usamos el tiempo pasado. ¿Okay? Y luego el imperativo, que no tiene tiempos. No tiene ni presente ni pasado. Es simplemente haz esto, ahora.
Es como en presente, más bien. El imperativo es como en el momento presente, ¿ok? Hay varios tipos de pasados. Los estudiantes tienen mucho problema para aprender los tipos de pasados en español, en indicativo, ¿no? Tenemos el pretérito indefinido, el pretérito imperfecto, el pretérito perfecto compuesto y el pluscuamperfecto. Tú debes aprender muy bien para qué se utiliza cada uno de ellos, ¿ok? Y en subjuntivo igual, también debes aprender cómo utilizar el imperfecto, el pretérito perfecto compuesto y el pretérito pluscuamperfecto. Yo te voy a enseñar estos tiempos, cómo tú puedes ver estos tiempos, ¿ok? No te asustes, todo está bien, todo está bien. Vamos a verlos un poco, ¿ok? Pero primero necesitamos aprender la forma básica del verbo. El infinitivo. ¿Qué es el infinitivo? No te confundas con el indicativo. Indicativo es un modo de hablar, una forma de hablar. El infinitivo es una base gramatical, es la forma básica del verbo. Cuando el verbo termina en ar, ir, como hablar, comer, vivir. ¿Ok? Trabajar, poner, fingir. Trabajar termina en ar, poner termina en fingir termina en ir. Y no hay sujeto, no hay persona. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo podemos diferenciar entre la raíz de un verbo y la terminación de un verbo. ¿Ok? Entonces, la raíz es la parte de la palabra que nunca cambia. La raíz, como un árbol, como una planta, siempre está sujeta y nunca cambia, es siempre la misma, ¿de acuerdo? Para los verbos regulares, porque los verbos irregulares, la raíz sí cambia, la raíz es cambiante, pero estamos viendo la base. Yo hoy te voy a enseñar lo básico. Entonces, normalmente la raíz siempre es la misma y no cambia. Entonces, para el verbo hablar, quitamos ar y nos queda ab. El verbo comer, quitamos y nos queda com. ¿Ok? Verbo vivir, quitamos ir y nos queda vip. Esas son las raíces, ab, com, vip. ¿De acuerdo? Y las terminaciones, escúchame, las terminaciones son ar, o ir. Son solo tres terminaciones. Hablar, comer, vivir. Ar, ir. Trabajar, ¿en qué termina? En ar. Poner, ¿en qué termina? En ¿ok? Las terminaciones, escucha. Eso te va a ayudar. Te va a ayudar a mejorar tu español. Tú tienes que saber cuáles son estas terminaciones. ¿De acuerdo? Las conjugaciones. ¿Qué es una conjugación? Es cuando tú implementas los sujetos, ¿ok? Yo, tú, él, ella, usted, nosotros, vosotros y ellos. Yo, I, tú, you, él, ella, he, she, usted, polite way of two. Nosotros, we, vosotros, you, all, y ellos, ellas, they, and ustedes, polite way of vosotros. ¿De acuerdo? Entonces tenemos la raíz, que ya lo hemos visto, es lo que nunca cambia del verbo hablar, ¿no? Hablar es el infinitivo, la forma básica. Hablar es un verbo que termina en ar. Entonces, quitamos ar y nos queda ab, ¿ok? Y estas son las terminaciones para los verbos que terminan en ar. Yo hablo, tú hablas, él habla, nosotros hablamos, vosotros habláis, ellos, ellas, ustedes hablan, ¿ok? Para todos los verbos que terminan en ar, tenemos estas terminaciones, estas reglas. Ahora sí, un consejo. Apréndete siempre el sujeto y el verbo. Nunca digas hablo, hablas, habla, no. Di yo hablo,
tú hablas. Él, ella, usted habla. ¿Por qué? Porque te tienes que acostumbrar, tú te tienes que acostumbrar a relacionar el sujeto con el verbo. Si tú memorizas, si tú te los aprendes mal, si tú te los aprendes como hablo, hablas, habla, hablamos, habláis, hablan, está mal, está mal. Tú necesitas decir yo hablo, tú hablas, él, ella, usted habla, nosotros hablamos, vosotros habláis, ellos, ellas, ustedes hablan. Porque tu cerebro necesita asociar el sujeto a la terminación verbal. Si tú te lo aprendes mal, si tú practicas mal, no vas a ser fluido en conversación. Siempre vas a tener la duda de ¿quién es el sujeto para este verbo? Entonces, te recomiendo que cuando estudies las terminaciones verbales, las reglas, en presente, en pasado, en futuro, cuando estudies estas reglas, estas terminaciones, siempre practica con los sujetos. ¿Ok? Siempre relaciónalos, apréndetelos de memoria con los sujetos. Esto es súper importante para luego ser fluido, para luego poder omitir esos sujetos y hablar fluidamente, sin cometer errores. ¿Ok? Así lo aprendí yo en la escuela. El profesor nos obligaba a aprender estos verbos con los sujetos. Nosotros teníamos que escribir todos los verbos. Yo trabajo, tú trabajas, él trabaja, nosotros trabajamos, vosotros trabajáis, ellos, ellas, ustedes trabajan. Otro verbo. Yo pongo, tú pones, él, ella, usted pone, nosotros ponemos, vosotros ponéis, ellos, ellas, ustedes ponen. Apréndetelo así, con el sujeto. Yo, tú, él, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes. Apréndelo así. Nuestros profesores nos obligaron a hacerlo así, para poder hablar correctamente y no cometer errores. ¿Por qué? Porque son muchas reglas, son muchísimas reglas. Tú necesitas aprenderlo con los sujetos. Yo, tú, él, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes. Sé que es un rollo, sé que es una redundancia, sé que es repetitivo, pero insisto, apréndete las conjugaciones con los sujetos. Yo, tú, él, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes. Repite el vídeo si quieres para saber lo que significa, porque antes lo he traducido al inglés. Si eres un principiante, quizás tú necesitas saber qué significa, ¿no? Ok, vamos. Seguimos. Tenemos 3 tipos de verbos. Los verbos ar, ir. Hablar, comer, vivir. Y estas son las reglas para los verbos que terminan en... los verbos que terminan en ar, o, as, a, amos, ais, an. Y estas son las reglas para los verbos que terminan en o, es, hemos, eis, en. Como, comes, come. Comemos, coméis, comen. Y estas son las reglas para los verbos que terminan en ir. En presente, ¿vale? Esto es en presente. This is the present tense. Yo vivo, I live. Tú vives, you live. Él, ella, usted vive, he, she lives. Nosotros vivimos, we live. Vosotros vivís, you all live. Ellos, ellas, ustedes viven, they live. ¿Ok? Yo como, I eat. Tú comes, you eat. ¿Ok? Seguimos. Necesitas empezar con el presente. El tiempo en presente es el primer tiempo que necesitas estudiar. La conjugación de los verbos en presente. ¿Ok? Aquí tú puedes ver... dame un segundo. Voy a compartir contigo un truco. Un truco para que puedas ver las conjugaciones de todos los verbos. Todos los verbos. Vete a Word Reference, ¿ok? Vete aquí. Y escribe un verbo. Hablar. ¿De acuerdo?
Aquí, bueno, puedes ver la traducción y todo al inglés, pero yo quiero que vayas aquí a More. Ve a More y dale a Spanish Conjugations, conjugaciones en español, y vuelve a escribir el verbo. Y verás lo que te he enseñado. Por fin, tú aquí puedes ver la estructura básica que hemos aprendido hoy. El indicativo. Indicativo. Para expresar cosas reales. Y aquí puedes ver el presente del verbo hablar. ¿Ok? El presente, el imperfecto, el pasado, el pretérito, el futuro. Aquí tú puedes estudiar. Tú puedes estudiar, ¿ok? Indicativo, con sus formas simples y sus formas compuestas. Una forma compuesta significa cuando tienes el verbo haber y el verbo conjugado, ¿ok? Por ejemplo, aquí. Aquí puedes ver las formas compuestas. Yo he hablado, tú has hablado, ¿ves? Son dos verbos. El verbo auxiliar, he, has, ha, y el segundo verbo. Pero eso lo vamos a estudiar ahora. Estas son las formas simples. Si tú eres un principiante, empieza con el tiempo en presente, ¿ok? Bueno, seguimos por aquí, porque esto es muy interesante, ¿verdad? Es muy interesante. Ya sabes cómo buscar las conjugaciones. En este diccionario, en Word Reference, puedes ver las conjugaciones en español, ¿ok? Y memorizar y practicar tus conjugaciones. Muy bien. Ahora, chicos, tenemos que aprender algo más. Tenemos que ver que el infinitivo, ya lo hemos estudiado, es la forma básica del verbo. El participio significa pasado cuando la acción está terminada. Y el gerundio significa que la acción está en progreso, está ocurriendo ahora mismo. Está ocurriendo. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Entonces, infinitivo es cuando el verbo termina en ar, er, ir. El participio es cuando el verbo termina en ado, oído. Entonces, hablar se transforma en hablado porque los verbos que terminan en ar, en participio, en pasado, son ado. Hablar, hablado, caminar, caminar, caminado. Pero beber termina en er, entonces beber, bebido. Tener termina en er, tener, tenido, también. Vivir, vivido, partir, partido, ¿ok? Entonces los er y los ir, los verbos que terminan en er, ir, se cambian por ido. Y por último tenemos los verbos progresivos, ¿ok? El gerundio. Ar se transforma en ando y er, ir se transforma en yendo. Hablar, hablando. Caminar, caminando. Beber, bebiendo. Tener, teniendo. Vivir, viviendo. Partir, partiendo. ¿Ok? Tú vas a tener este documento para ti, ¿vale? Tú puedes repetir este vídeo para practicar, para entender qué es infinitivo, qué es participio y qué es gerundio. Son las formas impersonales. No hay sujeto. No hay yo, tú, él, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes. No. No hay sujeto. Estas son las formas impersonales. El verbo en infinitivo, en su forma básica. El verbo en participio, en su forma pasada, terminada. Y el verbo en gerundio, en su forma progresiva, cuando la acción está en progreso. Ahora, ¿cómo usamos el participio en español? Tenemos varias formas. La primera es con un verbo 1, que es el verbo estar. Por ejemplo, verbo estar, más adjetivo. El examen está terminado. El examen está terminado. O llevo el examen preparado. Otro verbo, el verbo llevar. Yo llevo preparado el examen.
¿ok? Y la otra forma de usar el participio es con el verbo auxiliar, es decir, con las formas compuestas que hemos visto antes. ¿De acuerdo, chicos? Las formas compuestas, aquí. Esto es el verbo auxiliar. ¿Ves? Hablado. El hablado es el participio. Lo hemos visto antes. Hablado. Yo he hablado. Tú necesitas el verbo haber, conjugado. ¿Ok? He, has, ha. Yo, he, tú, has, él, ella, usted, ha. Nosotros hemos, vosotros habéis, ellos han, más el participio, hablado. Hablado, hablado, hablado. Hablado. No cambia, no cambia. Entonces, las formas compuestas necesitan el verbo auxiliar. En pretérito perfecto, yo he. En pretérito pluscuamperfecto, yo había hablado. I had spoken. Yo había hablado. Y en futuro, I will have spoken. Yo habré hablado. Ok. Vamos allá. Seguimos. Entonces, puedes encontrar los tiempos compuestos aquí, en este diccionario, ¿de acuerdo? Escribes la palabra, verbo comer, por ejemplo, y aquí puedes encontrar en las formas compuestas los tiempos pasados con participio, ¿ok? O futuro con participio. I will have eaten, yo habré comido. También puedes encontrar aquí lo que te acabo de enseñar. El infinitivo, el gerundio y el participio. ¿De acuerdo? ¡Continuamos! ¡Boom! Bueno, tu español está mejorando. ¿Sientes mejora? No, todavía no. Hay que practicar. Hay que practicar. Vamos a la siguiente fase, chicos. Esto se está poniendo cada vez más interesante, ¿verdad? Cada vez más interesante. Hemos visto cómo usar el participio, hado, ido, ¿ok? Hado, ido, que lo hemos visto aquí, el participio. Pero ahora vamos a aprender cómo usar el gerundio, ¿ok? Entonces, para usar el gerundio, tú también necesitas dos verbos. La opción 1 es usar el verbo estar más gerundio. Yo estoy hablando en presente o en pasado. Yo estaba hablando. O en futuro. Yo estaré hablando. Y la opción 2 es que puedes hacer dos acciones simultáneas al mismo tiempo. Por ejemplo, yo trabajo escribiendo en presente. O yo trabajaba escribiendo. O en futuro. Yo trabajaré escribiendo, yendo. ¿Ok? Escribir, escribiendo. Escribir termina en ir, entonces tenemos yendo, escribiendo. ¿Ok? Bueno, aquí tienes una lista que he preparado para ti para que puedas seguir practicando y estudiando los 20 verbos más comunes en español en infinitivo, participio y gerundio. Tú vas a tener esta lista, te la voy a dar por correo electrónico. Puedes tomar una captura de pantalla adelante. Esta lista la he hecho yo y si quieres puedes tomar una captura de pantalla. Ahora, toma una foto, boom, y puedes estudiar los 20 verbos más comunes del español. En infinitivo, en participio, en pasado y en gerundio, en progresivo. Chicos, repetid el vídeo si no habéis entendido algo. Y también podéis contactarme y yo os ayudo a resolver las dudas. Espero que este vídeo os haya servido mucho. Espero que sí. Si no, póntelo otra vez, vuélvelo a escuchar el vídeo y sigue practicando. Recuerda, tienes el diccionario para ver las conjugaciones de todos los verbos que terminan en infinitivo en ar, er, ir, hablar, comer, vivir. Puedes ver los participios, hado, ido, hablado, comer, comido, beber, bebido, ¿ok?
partir, to break, partir, partido, en participio. Puedes ver los gerundios también, hablar, hablando, speaking, comer, comiendo, eating, comiendo, partir, partir, partiendo, breaking, partiendo, ¿ok? También hemos visto los sujetos, que es súper importante. Recuerda asociar el sujeto a las terminaciones verbales en presente, pasado y futuro. Así que chicos, esto es todo. Nos vemos la semana que viene con más clases como estas para poder seguir progresando y con trucos efectivos para mejorar tu español. Vamos allá, no pierdas la motivación, no tires la toalla y mantente activo con tu español. Ok, vámonos. ¡Boom!